Quiero invitarles para que tengamos una oración, pero antes de orar quiero preguntarles si alguien tiene alguna necesidad especial y que le gustaría que oremos en esta hora. Hay una necesidad especial, perfecto. ¿Quién más? 2, 3. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer la oración. Usted solamente tenga su necesidad en mente. Yo voy a presentar las necesidades delante de Dios. Y usted, cuando yo esté orando, levanta solamente así un poquito su mano, como diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy, soy yo el que necesito tu bendición. Oramos. Bondadoso y amante Padre, gracias por este lindo día de vida que nos has dado. Gracias por darnos el privilegio de poder venir a esta hora a tu casa de oración para tener un encuentro contigo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por tu cuidado en este día. Señor, yo he preguntado en este momento, ¿quiénes de los presentes tienen alguna necesidad en especial? Quizá de salud, quizá financiera, quizá de familia. Solamente tú lo conoces, Señor, y muchas manos se levantaron. Y en este momento están levantando su mano. Padre, tú conoces los secretos de cada uno de los presentes. Tú conoces nuestras necesidades. No hay nada oculto ante tu presencia. Como ministro de este santo evangelio, quiero pedir una bendición grande del cielo sobre cada mano, sobre cada persona y sobre cada familia que en esta noche está necesitada de ti, Señor. Padre, bendícenos con gran bendición. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque todas nuestras cosas son importantes para ti. Gracias por traer consuelo y bendición sobre estas familias que están aquí representadas. Señor, quédate con nosotros en la exposición de tu palabra. Queremos que en esta noche tú nos hables, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis palabras no tienen valor, Señor. Son tus palabras. Sé tú nuestro predicador. Sé tú nuestro maestro en esta noche. Llena esta casa de oración con tu gloria. Acércate a nosotros. Explícanos tu palabra. Háblanos, Señor. Que nuestro corazón palpite de alegría estando en tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo imploramos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero pedirles que por favor le dé la mano al que está a su lado, lo salude, regálele una sonrisa y dígale: qué alegría podernos encontrar, qué alegría poder vernos en esta oportunidad, alabando al nombre de Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿A cuántos les han gustado los temas que hemos venido estudiando en la palabra de Dios? ¿A cuántos? Bueno, ¿han estado claros? ¿Han habido preguntas? Cuéntenme. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no dude al salir, por favor me dice: quiero que vaya a mi casa. Y entonces allá pueden hacerme las preguntas y con la Biblia en la mano vamos a dar respuesta. No olviden nuestro lema. ¿Lo recuerdan cuál es? ¿Cómo dice? Si está en la Biblia, yo lo creo. Pero si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Vamos a hacerlo entonces. Yo digo mi parte y ustedes responden. Si está en la Biblia, si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Así es, ese es el trato y vamos a hacerlo así delante de Dios. Si lo que vamos a estudiar está en la Biblia, es nuestra obligación delante de Dios creerlo, porque es palabra de Dios. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios está por encima de todo. Está por encima de las enseñanzas de mis padres. Está por encima de la tradición. Está por encima de la cultura de los pueblos. Por encima de todo está la palabra de Dios. Y estamos llamados a obedecer la voz de Dios. En el tema de hoy, bueno, permítanme enlazarlo con el tema de ayer. Ayer estábamos viendo que el enemigo de Dios, Satanás, está desesperado y la desesperación de él es porque él ya está condenado a muerte eterna. Él va a ser destruido. Ya lo vimos en Apocalipsis 20, cómo va a ser el final de él. El tiempo para él está terminando.
Pero él no quiere ser destruido solo, así que él está desesperado haciendo que la gente no le obedezca a Dios. No le obedezca, porque él lo sabe que si una persona no hace la voluntad de Dios, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerdan el texto que leíamos anoche, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? ¿Lo recuerdan? Vamos a tratar de recordarlo, o háblanlo en la Biblia o mírenlo en el celular, como dice. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Anoche decíamos que Satanás se sabe ese versículo de memoria y él está inquieto porque él sabe que si una persona obedece a Dios, hace la voluntad de Dios, entonces oirá la voz de Dios cuando en el día final le dirá: venid, bendito de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también Satanás lo sabe, que si una persona no hace la voluntad de Dios, en el día final se presentará delante del Señor, y el Señor, ¿qué le va a decir? No os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Vamos a pasar la diapositiva, por favor. Ya está listo. Muy bien, así que mis apreciados, ya tenemos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. Es palabra de Dios. Miren lo que el Señor Jesús dijo. ¿Cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le van a decir muchas personas en el día final? Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? Echamos fuera, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre ¿qué? Hicimos muchos milagros. Y el Señor, ¿cómo les va a responder? Ellos son cristianos porque hacían los milagros en el nombre de Jesús. Es decir, cuando iban a hacer un milagro, decían en el nombre de Jesús, y el milagro se realizaba. O sea que eran cristianos, temerosos de Dios, y hacían milagros. Pero el Señor les va a decir: no los conozco. Y ellos le van a decir: pero Señor, si en tu nombre era que yo hacía los milagros, a tu nombre era que yo le cantaba, a ti era el que yo quería alabar y glorificar. Pero el Señor le va a decir que, dejémoslo así, mamita linda, así está bien ya. Es que quité la diapositiva para poder terminar la introducción. Gracias. Entonces, el Señor dice, le va a decir: no lo conozco, yo no lo conozco, apártese de mí, hacedor de maldad. Así que Satanás se sabe ese texto y él está desesperado tratando de torcer las escrituras. Satanás está buscando torcer la escritura para que la gente no haga la voluntad de Dios, porque él quiere engañar a la gente. Por eso la máxima autoridad, la máxima regla de fe es la Santa Biblia, y estamos llamados a leerla y a obedecerla, a hacer caso a la voluntad de Dios. ¿Sí está claro hasta ahí? Muy bien. Así que el enemigo está desesperado tratando de torcer la escritura, que la gente la entienda mal o la gente la aplique mal. Porque si una persona no hace la voluntad de Dios, no tiene vida eterna, no podrá entrar en el reino de los cielos. La mayor señal de que una persona es del pueblo de Dios, la mayor señal de que una persona es hija de Dios, es que hace la voluntad de Dios. El Señor lo dice en varios lugares. Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor hizo una exhortación. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Notan? Cristo se molesto, Cristo se indigna. Ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. ¿Sí lo encontró alguno? Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Cómo dice en su versión? ¿Cómo dice? Fuerte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Cristo lo dice así. ¿Ustedes para qué me llaman Señor? No es suficiente con que me digan Señor, Señor. Yo lo que quiero es que hagan la voluntad de mi Padre,
que hagan lo que yo les digo. ¿Notan la expresión de Dios? Ahora, ustedes han escuchado ya dentro de este marco que estamos hablando, vemos que el enemigo de Dios quiere confundirnos y lo que él busca es que la gente no haga la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás busca. Ahora, ustedes han escuchado en algún tiempo de su vida la expresión anticristo. ¿Sí lo han escuchado? Por ahí hasta la televisión hizo una película y lo han querido dibujar de muchas formas y han querido confundir a las personas. Y en esta noche vamos a ver quién es el anticristo, dónde vive, es uno o son muchos. Pero no olviden, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Como lo diga la Biblia, debemos creerlo. Si la Biblia no lo dice, no lo vamos a creer. ¿Está bien? Así que hay 4 versículos en la Biblia que mencionan la palabra anticristo. 4 nomás. Vamos a leer el primero. Ayúdenme a leerlo. Aquí lo tenemos, primera de Juan 2:18. Ahí lo tengo escrito en la nueva versión internacional. Miren cómo dice en esta versión: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Alguien lo encontró en otra versión diferente? ¿Cómo dice en la otra versión? Primera de Juan 2:18. ¿Quién lo encontró? ¿Cómo dice? Léalo fuerte, por favor. Que el anticristo viene. Muy bien, noten este versículo, ¿qué información nos da del anticristo? ¿Qué información nos da? ¿Que son uno? No, muchos anticristos. Son muchos anticristos. Bien, esa es la información que nos da ese versículo. Pero hay un siguiente versículo, primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Cómo dice? Ahora este versículo nos da otra información adicional. Léanlo conmigo. ¿Quién es el mentiroso? Muy bonita la versión que usted está leyendo. Allá tiene la Biblia en la mano. Perfecto. Noten que ese versículo nos da otra información adicional. ¿Qué información nos da ese versículo? Este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿O quién llega a ser anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo llama la Biblia al que niega la existencia del Padre y del Hijo? ¿Cómo lo llama la Biblia? Anticristo. Así que el papá de los anticristos se llama Satanás. Anti es que está en contra. Si usted va a una farmacia y porque tiene gripa y le dice al farmacéutico, hágame el favor y me da una pastilla antigripal, quiere decir que la pastilla ¿qué? Combate la gripa. Satanás combate a Cristo, está en contra de Cristo, es el enemigo de Cristo. Así que el papá de los anticristos se llama Satanás y él está tratando de engañar a la gente. A toda persona que la logra engañar y le hace creer que Dios no existe, la convierte ¿en qué? En anticristo. Ahora, nosotros ¿cómo llamamos al que niega la existencia de Dios Padre y del Hijo? ¿Cómo? No, pero así lo llama la Biblia, pero nosotros ¿cómo lo llamamos? Ateo. Pero la Biblia ¿cómo lo llama? Anticristo. Así que si aquí en Cúcuta hay 1000 ateos, ante Dios ¿cómo son? 1000 anticristos. La Biblia no lo llama ateo, lo llama anticristo. Al que niega la existencia del Padre y del Hijo, Satanás lo engañó y como le hizo creer que Dios no existe, entonces ahora lo convirtió en un anticristo. El ateo es un anticristo. Si usted tiene un profesor en la universidad y el profesor dice que es ateo, quien le está dictando clase delante de Dios es un anticristo, porque niega la existencia de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Así que si a usted le dijeran, dibuje un anticristo, ¿usted cómo lo dibujaría? Es una persona muy... Pastor, hágame un favor y me le alista un vaso a ella. Le pide la información. ¿No ha ganado vaso? Pastor, me le pide el nombre, por favor. Ahorita la salida. Mis hermanos, un anticristo es una persona. Así que si usted se le imaginaba con un solo ojo o una nariz larga o extraterrestre, no.
A la luz de la Biblia, un anticristo es una persona que se dejó engañar por Satanás y niega la existencia del Padre y niega la existencia del Hijo. Vamos al tercer versículo para ver qué información nos da. Léanlo conmigo. Aquí lo tenemos en pantalla. Ayúdenme a leerlo. Y todo espíritu, recuerden que del griego, la palabra en griego de espíritu es neuma, y neuma traduce persona. Es como cuando usted sale a la calle y dice, no hay ni un espíritu por ahí, para referirse a las personas, ¿no? Y todo espíritu o toda persona que no confiesa, léanlo conmigo por favor, la persona que no confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, no es de Dios. Ojo, este no es que niegue al Padre y al Hijo. Este cree en el Padre y cree en el Hijo. Pero ¿cuál es el problema? Que no cree que Cristo ¿qué? Vino a nacer de la santa mujer, de esta santísima mujer, la Virgen María. Niega que nació de la Virgen María, que nació y que fue un ser humano, 100% humano. Lo niega. Y mire lo que llama la Biblia, ¿cómo lo llama? Dice: todo espíritu o neuma, toda persona que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Así que miren el cuarto versículo que tiene que ver con este texto. Según este versículo, toda persona que niegue que Jesucristo vino en carne humana, nació como un bebé y que fue 100% humano, la Biblia lo llama anticristo. Léanlo en el siguiente versículo, el cuarto y último. ¿Cómo dice? Les digo, segunda de Juan versículo 7, les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan, ¿qué niegan? Que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son ¿qué? ¿Cómo lo llama la Biblia? Tales personas son engañadoras y ¿qué más? Y anticristo. A ver, ayúdenme a resumir esta parte. Ante Dios, el padre de todos los anticristos se llama Satanás. Está en contra de Dios, ante Dios. Ahora, la Biblia dice que no habrán un anticristo para el fin del tiempo, que muchos anticristos. ¿A quiénes llama la Biblia anticristo? Al ateo, al que niega al Padre y al Hijo. Ante Dios es un anticristo, porque está negando la existencia de Dios. ¿A quién más llama anticristo la Biblia? Al que no confiesa o no acepta o no cree que Jesús vino en cuerpo humano, en carne humana. Y ustedes se preguntarán, ¿será que hay algún cristiano que niegue que Jesús vino en carne humana? Sí, lo hay. Miren, a la puerta de la casa llegan muchos que según la Biblia son anticristos. Si hay una denominación, va por las casas, y si usted le pregunta a esa denominación, ¿quién es Jesús para usted? Le van a decir: Jesús era como un fantasma, no pestañeaba ni dejaba huella al caminar, porque no aceptan. ¿De dónde tomaron ellos esa teoría? Es que en los primeros 4 siglos de la era cristiana hubo varias corrientes filosóficas. Estuvo el arrianismo, estuvo el nestorianismo, los ebionitas, los docetitas. Entre las principales corrientes filosóficas, cuando el evangelio llegó a los griegos, los griegos quisieron darle explicación a todo. Así que ellos comenzaron a pensar: Jesús lloró, y decían, este es el caso de Arrio. Arrio era un presbítero de Alejandría. Y Arrio, ¿cómo quiso definir a Jesús? Él leía en la Biblia que decía: Jesús lloró, y él decía: si lloró, es humano. Y seguía leyendo: Jesús tuvo sed y le pidió agua a la mujer samaritana. Ay, entonces es humano porque tuvo sed. Pero seguía leyendo: Jesús calmó la tempestad. Entonces es Dios, porque la creación no le hace caso sino al creador. Entonces Arrio se metió en un problema tratando de explicar el misterio de la encarnación. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y entonces Arrio quiso darse una respuesta. Y la respuesta que Arrio dio fue diciendo: Jesús era un fantasma, era Dios y era hombre. Lloraba como hombre, pero no era 100% hombre.
calmaba la tempestad como Dios, resucitaba a los muertos y solo Dios lo podía hacer, porque solo la vida procede de Dios. Entonces él llegó a la conclusión: Jesús no estaba en carne humana. Y hay una iglesia que aceptó. Existen muchas iglesias en el mundo. Usted va a Google y esta noche le escribe iglesia verdadera y le aparecen 9.999. Hasta anoche a las 12 de la noche habían 9.999. Y que todas decían: yo tengo la verdad. Ahora, esa denominación que va por las casas y enseña eso, se pegó, aceptó la doctrina de Arrio, una doctrina que es condenada por la Biblia, es rechazada totalmente, porque decir que Jesús no vino en cuerpo humano es negar el plan de la salvación, es negar la fe, es decir que no tenemos esperanza de salvación, porque si Jesús no vino en carne humana y no murió por mí, entonces yo ¿cómo soy salvo? Si no murió y no resucitó, entonces todo fue una farsa. ¿Notan la gravedad? Por eso es que esa doctrina fue condenada y es condenada bíblicamente. Ahora, lo mismo parecía cuando usted mira la historia de esos filósofos griegos, se va a encontrar con que cada uno quiso dar una explicación y en su búsqueda, no entendiendo el misterio de la encarnación, de que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre en cuerpo humano, al no entenderlo, entonces tomaron posiciones diferentes. Lo que sí quiero decirles es, mis apreciados, a quien predique hoy y diga que Jesús no vino en cuerpo humano, que no nació como hombre, como un ser humano como nosotros, o sea, con cuerpo humano, carne y huesos, la Biblia ¿cómo lo llama? Anticristo. Miren, lo busqué, el texto de primera de Juan 4:3, versículo 2 y 3, lo busqué en otra versión, en la traducción al lenguaje actual. Y mírenlo en la traducción al lenguaje actual, ¿cómo lo dice? Ahí lo dice claramente la definición que ustedes ya entendieron, que un anticristo es una persona que fue engañada por Satanás. Léanlo conmigo. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Dios. Así que Dios lo llama como anticristo. Mis apreciados, la Biblia nos advierte en esta hora, el Señor nos advierte a usted y a mí en esta noche: tenga cuidado, estamos llamados para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. A eso estamos llamados. Satanás salió del cielo, él era un ángel, ustedes ya conocen la historia. Luzbel se llamaba él, era el director de los coros celestiales, perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Él pecó, empezó en el cielo, el pecado inició en el cielo. Él fue expulsado del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice que hubo una gran batalla y él fue expulsado. El profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 12 al 14 nos cuenta en qué consistió el pecado de Luzbel. Y en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante nos cuenta la historia de cómo él era el perfecto en el cielo, admirado, lleno de sabiduría, director de los coros celestiales. Dice que era el más bello de la creación, que hubo tamboriles el día que Dios lo creó a él, pero ese ángel un día se rebeló y por desobedecer a Dios tuvo que salir del cielo. Ahora, como él salió del cielo y vino hacia la tierra, miren la forma como miren la amonestación que Dios nos hace. Lean conmigo esta amonestación de parte de Dios. Primera de Pedro 5:8. ¿Cómo dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, ¿qué está haciendo? ¿Él cómo está? ¿Cómo lo compara la Biblia? Como un león rugiente. Un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y mire Apocalipsis 12:12 cómo lo describe. Léanlo conmigo, es palabra de Dios. ¿Cómo dice? Ay de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros como con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. La Biblia, el Señor nos advierte, tengan cuidado porque Satanás está con gran ira. Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Así está Satanás. Él está desesperado. No quiere que usted y yo seamos salvos. Quiere que lo acompañemos en la destrucción final, que para él ya está irrevocable, pero él quiere que lo acompañemos allá.
Por eso, mis apreciados amigos y hermanos, quiero enfatizar en esta noche en el nombre de Dios que el Señor nos invita a obedecerle a Él. No es suficiente con decirle Señor, Señor, cantarle himnos, hablar en lenguas, hacer milagros, profetizar o echar fuera demonios. Esa no es la evidencia de ser un verdadero cristiano. La verdadera evidencia es que usted obedece al Señor, hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad del Padre expresada? ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. El Señor hace énfasis especial. No todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es por hacer milagros, no es por echar afuera demonios, no es por profetizar, no es por hablar en lenguas. No, eso no es una evidencia de que yo soy hijo de Dios. La verdadera evidencia es que hago la voluntad de Dios, que soy obediente a Dios. Ahora, ¿dónde encontramos expresada la voluntad de Dios? En la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Ahí está escrito lo que Dios quiere de nosotros. Lean, por ejemplo, conmigo un texto bíblico donde encontramos la voluntad de Dios expresada. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Cómo dice Juan 14, 15? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que guardemos sus mandamientos. Sencillo. Ahora les pregunto, para entender este versículo, ¿necesitamos a algún doctor en teología que nos lo explique? No. El Señor habla sencillo, facilito, para que nadie se confunda. El Señor dice, si usted me ama, guarde mis mandamientos. Sencillo, fácil de entender. Hasta un niño lo puede entender. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si alguien no lo entendió, 6 versículos más adelante, el versículo 21, en el mismo capítulo 14, verso 21, como dice, mírenlo cómo habla de claro el Señor. El que tiene ¿de quién son los mandamientos? De Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, no se confunda. Muchos se pueden llamar cristianos, pero quiere conocer a mis hijos, dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, usted puede decir en esta noche, bueno, pero yo conozco cristianos que son buenos cristianos, visten como cristianos, viven como cristianos, hablan como cristianos, se peinan como cristianos, alaban como cristianos, pero no guardan los mandamientos de Dios. Le pregunto, si vive como cristiano, canta como cristiano, se viste como cristiano, se porta como cristiano, pero no guarda los mandamientos de Dios, ¿Dios acepta esa profesión de fe? No la acepta. Léanlo conmigo en la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 2, el versículo 3 dice así: en esto sabemos, mírenlo, en esto sabemos que conocemos a Dios. ¿Cómo se sabe que una persona conoce a Dios? ¿Cómo se sabe? Si guardamos sus mandamientos. Y lean el versículo 4, ¿cómo dice? El que dice, a ver, yo lo quiero leer en esta versión. No lo leamos de pantalla. Ayúdenme a leerlo fuerte, por favor. ¿Cómo dice? El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Si una persona, gracias, muy amable. Si una persona dice, yo soy cristiano, pero no guarda los mandamientos de Dios, ¿cómo lo llama el Señor? Mentiroso. Es un mentiroso. La verdad no está en él. Ahora, miren, este texto grábenselo, si quiere escríbalo o subráyelo. ¿Saben por qué? Porque este texto nos da claridad para los engaños que Satanás trae al fin del tiempo. Van a venir muchas personas haciendo milagros. Quizá usted los va a escuchar por el frente de su casa. Carros perifoneando diciendo domingo de sanación, venga al Parque Santander de Cúcuta y nos va a ver los grandes milagros. Tiene cáncer, no sufra más, venga, sanidad en Cristo. Y usted va a llegar y va a ver milagros. El cojo caminó, dejó las muletas. El de la silla de rueda comenzó a caminar y dejó la silla de rueda. El que estaba enfermo, usted lo va a ver ya ahora brincando y corriendo, feliz, diciendo, estaba enfermo y ahora estoy sano después de que me pusieron la mano en la cabeza. Ya estoy sano. Y usted se va a admirar.
Ahora, como los milagros van a ser tan impactantes, ¿usted cómo sabe si el milagro viene de parte de Dios o no? Ahí está la clave. Acérquesele a quien hizo el milagro y dígale, ¿usted guarda los mandamientos de Dios? Y si la persona dice, no, los mandamientos de Dios no hay que guardarlos, corra de ahí, váyase, porque la Biblia dice, ahorita lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, donde el Señor dice que para el fin del tiempo Satanás hará milagros prodigiosos para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que este versículo es fundamental. Si una persona me va a hablar, llegó a su casa, usted le pregunta, ¿usted guarda los mandamientos de Dios? ¿No los guarda? Tranquilo, yo quiero que usted no me venga a hablar de la Biblia, no me enseñe, porque si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no me enseña la verdad. Así lo dice Dios. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. ¿Para qué me pongo a hablar con un mentiroso? ¿Para qué recibo y le digo la bienvenida a la casa a una persona que no me viene hablando con la verdad? Porque se llama cristiano, pero ante Dios el Señor dice, ese no es hijo mío, porque no hace mi voluntad. Mi voluntad es que guarde los mandamientos. Y el que dice yo lo conozco y no guarda los mandamientos de Dios, sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Hasta el momento está claro? Muy bien. Satanás está desesperado. Él está como loco porque sabe que el tiempo se le está terminando. Él está desesperado porque él sabe que cuando una persona hace la voluntad de Dios, se le fue de sus garras. Si él ve que hay una persona o un grupo de personas que se reúnen para alabar, para estudiar la Biblia, pero no hacen la voluntad de Dios, Satanás está tranquilo. Hasta les pone aire acondicionado y los manda a estudiar. ¿Usted qué se va a quedar en la casa? Vaya a estudiar. Hoy hay reunión, vaya, se reúne. Tranquilos. Y entre los demonios dicen, no, es que ese grupo no me interesa. A mí ese grupo no me preocupa porque no hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Dejémoslos tranquilos, que nadie los moleste. Déjemelos quieticos, que nadie los moleste. Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que mis apreciados, Satanás está desesperado. Anoche veíamos un engaño, quedó claro anoche, ¿verdad? Ahora vamos a mirar el otro terrible engaño que él está haciendo. ¿Cuál es? Tratando de llevarle la contraria a Dios. Cristo dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. Y Satanás dice, no los guarde, no los guarde. No hay que guardarlos. Y ha comenzado a inventar una serie de cosas para confundir a la gente. Pero antes de ver las mentiras que ha dicho, que ustedes de pronto las han escuchado, ya las vamos a mencionar, yo quiero que usted mire lo que la Biblia dice de la ley y de Dios. Donde usted encuentre una característica, una virtud de Dios, la Biblia dice que Dios es santo, pero también dice que la ley es santa. La Biblia dice que Dios es justo, pero también dice que la ley es justa. La Biblia dice que Dios es bueno, pero la ley dice que la ley es buena. La Biblia dice que Dios es verdad, pero la ley, también de la ley, la Biblia dice que es verdad. La Biblia dice que Dios es perfecto y que la ley es perfecta, que Dios es espíritu, la ley es espiritual, que Dios es eterno, la ley es eterna, que Dios es amor y también dice que la ley es amor. ¿Notan qué pueden ver al ver este cuadro comparativo? ¿Qué podemos concluir? Que la ley es la descripción del carácter de Dios. Y como Satanás odia a Dios, odia su carácter. Entonces le dice a la humanidad, no guarde los mandamientos de Dios para que usted no se parezca a Dios. No los guarde. Y él está desesperado haciendo que la gente no guarde los mandamientos de Dios. ¿Lo notamos? Ahora, dentro de sus mentiras, él dice que la ley era de Moisés. Pero no, mis apreciados, que la ley fue dada para los judíos. No, mis apreciados, no es verdad. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia que nos confirman lo que Dios nos dice. Antes quiero decirle, ¿por qué habríamos de pensar que Dios quitó la ley? Que la ley ya no está vigente. ¿Por qué? Si la Biblia dice que la ley es como un espejo. Yo me puedo ver en la ley. La ley me muestra que yo estoy manchado. Pero la ley no me soluciona mi problema. La ley lo que me dice es, está sucio, está en pecado,
está equivocado. Vaya que Jesús le perdone y que Jesús lo limpie. La ley es el ayo que me conduce a Jesús. Ella me muestra el pecado, pero no me soluciona mi problema de pecado. ¿Me manda a quién? A Jesús. Jesús sí me soluciona mi problema de pecado y ahora la ley no me condena. La ley, yo no estoy bajo la ley porque la ley está encima del infractor. Encima de quién está la policía, del ladrón, porque viola la ley. La ley está encima del que viola los mandamientos. Así que la ley, ¿por qué habíamos de quitarla? ¿Por qué podríamos decir que la ley ya no existe? ¿Por qué? ¿Que porque me muestra que estoy en pecado? Mis apreciados, ¿que porque me muestra que yo no soy capaz de vivir conforme a la ley? Claro, es que ningún ser humano es capaz de vivir conforme a la ley. Para vivir conforme a la ley, yo necesito que Jesús viva en mí. Y se cumple la promesa de Ezequiel 36:25. Ven adelante, ¿recuerdan cómo dice? Y yo le daré un corazón nuevo y haré que guardéis mis mandamientos, dice el Señor, y que los pongáis por obra. El que hace que una persona pueda guardar los mandamientos de Dios es Dios en el corazón de esa persona. Si alguien me ayuda, por favor, ahí del auditorio, Ezequiel capítulo 36, rápidamente, y vamos a leer esa promesa maravillosa. Ezequiel capítulo 36. Y miren cómo el Señor lo promete. Si Cristo está en nuestro corazón, en nosotros habrá obediencia a la ley. Pero si Cristo no está en nosotros, no podemos guardar la ley. Eso dice el apóstol Pablo, el apóstol en Romanos. Dice, el hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios. Es que no puede hacerlo, solo no puede. Pero si Cristo está en mi corazón, yo puedo guardar los mandamientos porque Cristo me capacita para guardarlos. Léanlo conmigo, Ezequiel 36:25. Vean la obra que Dios hace en el corazón de una persona. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y ahora vean el 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Qué hará Dios? Haré que andéis en mis estatutos. Haré que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace que una persona pueda guardar los mandamientos de Dios? Así, Jesús en la vida de la persona. Así que, ¿por qué había yo de quitar la ley? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que en la mañana uno se levanta y se va de la habitación, de la cama, se va de una vez para el lavamanos y se mira en el espejo. Y el espejo nos muestra que está despeinado. Bueno, en el caso mío no, pero en el caso suyo sí. Usted se da en el espejo, se ve que está despeinado. Entonces, como el espejo le mostró que usted está despeinado, entonces, ¿usted qué debe hacer? ¿Para qué me muestra que estoy despeinado? ¿Saca un puño y ¡pah! ¿Parte el vidrio? ¿Esa es la solución? No, usted mira en el espejo, está despeinado. ¿El espejo lo peina? No, pero le crea la necesidad de ¿qué? De coger una peinilla y ordenar su cabello. ¿Estoy siendo claro? Entonces, como el espejo me muestra que estoy despeinado, pero no me peina, entonces merece que yo lo parta. No, él me muestra una necesidad. Lo mismo es la ley. Si yo soy adúltero, la ley me dice, estás en pecado, estás adulterando. ¿Por qué deseas a la mujer del prójimo? Estás en pecado, te vas a perder. Pero ¿yo qué hago? Vaya a Jesús. Cristo Jesús te perdona. Cristo Jesús te ayuda para ser fiel. Y entonces Jesús te da la sanidad. Vuelves a la ley y ya la ley no le dice adúltero. La ley no le dice ladrón, no le dice asesino, porque no estás matando, no estás robando. ¿He sido claro? ¿Aló? ¿Hay alguien que esté en línea conmigo? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Estoy siendo claro en el nombre del Señor? Bueno, mis apreciados, así que no hay por qué desaparecer la ley. Los 10 mandamientos están vigentes. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Son mandamientos de Dios. Ahora, yo quiero que entremos a la parte, en la última sección del tema de hoy. Miren cómo dice, los engaños que Satanás está haciendo para que haya iglesias completas que no guarden los mandamientos de Dios. Satanás está engañando para que hayan iglesias completas que no guarden los mandamientos de Dios. Porque él sabe que el que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso. La verdad no está en él.
¿Y qué está haciendo Satanás para este tiempo? Lo primero es dando un falso don de lenguas. Falso don de lenguas. Y le hace creer a la gente, mire, habló en lenguas, el Espíritu Santo llenó su vida. Y la gente queda contenta. Ay, yo soy cristiano, estoy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Ahora, les pregunto, ¿el don de lenguas que está dando Satanás es don de lenguas bíblico? ¿Quieren que lo miremos? Vamos a mirarlo. Vamos al libro de Hechos. No olviden que tenemos un lema. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Así que si usted lo lee en la Biblia, necesitamos creerlo porque es palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, vamos, por favor. Y vamos a mirar el don de lenguas cómo es. En el libro de Hechos de los Apóstoles, hablando del Pentecostés, dice que descendieron como lenguas de fuego, se posaron sobre los apóstoles. ¿Y qué pasó? Busquen el capítulo 2. Leamos desde el versículo 1. Mucha atención, por favor. Mucha atención a la lectura. Todo el que tenga la Biblia o un celular puede buscarlo y leerlo. Para que no diga el pastor lo dijo, diga más bien yo lo leí en la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los apóstoles. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Los apóstoles hablaron en lenguas, sí o no? Sí lo hablaron. ¿Cómo fue el don de lenguas de los apóstoles? Lean conmigo, vamos, seguimos. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué la gente estaba confusa? ¿Por qué? Alguien que responda fuerte, por favor, que esté leyendo y responda fuerte. ¿Por qué la gente estaba confusa? Porque, gracias, pastor, por favor, tómemele el nombre a ella. Ella nos está ayudando. Ayúdemele con un vasito para mañana. Me le da el nombre al pastor, por favor, ¿oyó? Listo, gracias por ayudarme. Miren, el texto dice que la gente estaba confusa. ¿Por qué estaban confusos? ¿Por qué? Porque ¿qué? Cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno los oía. Les pregunto, el apóstol Pedro dijo: buenos días. ¿Y el que hablaba francés lo entendió en francés o no entendía? Sí lo entendió. ¿Y el que hablaba arameo lo entendió en arameo? Sí. ¿Y el que hablaba inglés, aunque Pedro lo dijo en su idioma, buenos días, el que hablaba inglés lo entendió? Claro que sí. Dice que cada uno los oía hablar. Ahora miren de cuántos países y de cuántos idiomas habían en Jerusalén. Sigamos leyendo, por favor. ¿Cómo dice la Biblia? Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos hombres que hablan? Verso 8, ¿qué dice? ¿Cómo pues? La gente no entendía y decía: ¿cómo pues les oímos hablar en qué? En nuestra propia lengua nativa en la que hemos nacido. En la que hemos nacido. ¿Cómo es eso? Y ahora mire la cantidad de naciones que estaban representadas ahí. Habían partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Había gente de Frigia y de Panfilia, gente de Egipto y de las regiones de África, más allá de Cirene. Habían romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían cretenses y habían árabes. ¿Y qué dice la Biblia? De 14 idiomas diferentes. Pedro hablaba en su idioma griego y los de Mesopotamia lo escuchaban en el idioma mesopotámico. Y el egipcio lo entendía en el idioma egipcio. ¿En qué consistía el milagro, el don de lenguas?
El apóstol Pedro hablaba en su propio idioma y el Espíritu Santo traducía al oído de cada persona. Y la gente lo entendía en su propio idioma. Pero Pedro hablaba en su idioma griego y los griegos le entendían y los árabes le entendían y los mesopotámicos le entendían y los egipcios le entendían. Todo el mundo le entendía. Ahora, les pregunto, cuando Pedro habló en lenguas, la gente que estaba de otros países y de otros lenguajes, ¿le entendían lo que él predicaba? Sí, le entendían. ¿Cómo es el don de lenguas que Satanás está dando hoy? No es don de lenguas, es una jeringonza extraña. Mire, yo estaba haciendo noveno ya hace, no me pregunten cuántas décadas, hace muchos años. Y estando en noveno teníamos un grupo de estudio, me acompaña a mi casa. Un día que no tuvimos clase, yo quiero que vayamos a mi casa para que mi mamá y mi papá escuchen las enseñanzas de la Biblia. Y yo les dije, vamos, y nos fuimos como unos 10 en total, como 5 señoritas y 5 jóvenes. Y llegamos a la casa del joven y los papás no estaban. Así que el joven dijo, no se vayan, mi papá no se demora, esperemos tantico acá, vamos a hacer una dinámica acá, pero empecemos con una oración. Y yo le dije, listo, empecemos con una oración. Y el joven dueño, el que vivía en la casa donde estábamos, me dijo, pero déjenme orar a mí. Y le dijimos, claro, ore. Nos tomamos de la mano y él comenzó a orar. No llevaba 10 segundos orando cuando la lengua se le volvió una bola. Yo les confieso que yo sentí miedo. No acostumbro cuando estoy orando, siempre cierro mis ojos, no acostumbro a abrirlos, pero esa noche, ese día, yo lo abrí. Yo quería saber qué estaba pasando. Y entonces volteé a mirar, había un joven al lado mío y enseguida el que estaba orando. A mí se me erizó la piel. Yo no sabía qué estaba pasando. No se entendía absolutamente nada. El joven que estaba al lado mío asistía a la misma congregación. Y yo estaba nervioso y en mi mente comencé a hacer mi propia oración y a pedirle a Dios que me sacara de esa condición, que me explicara qué estaba pasando. Cuando de repente, después de un rato, el que estaba orando logró estirar la lengua y decir amén. Cuando el joven dijo amén, los demás lo abrazaron y lo felicitaron. Habló en lenguas. Y yo dije, ¿habló en lenguas? Entonces esperé que lo abrazaran y nos volvimos a hacer en círculo, y al que estaba al lado mío yo le pregunté, ¿qué dijo? Y me dijo, no sé. Entonces yo no me iba a quedar con la duda, porque lo estaban felicitando por haber hablado en lenguas, y si habla en lenguas, la lengua es un idioma completo. Y entonces yo me le pasé del lado del que estaba al lado mío y quedé al lado del que había hablado. Y entonces ahora le pregunto, ¿qué dijo? Y me dijo, no sé. Le dije, entonces, ¿de qué sirve el don de lenguas? El don de lenguas bíblico. Pablo hablaba en su propia lengua, su idioma. Satanás está dando una jeringonza que nadie la entiende, ni siquiera el mismo que habla, pero le hace creer a la gente que es el Espíritu Santo, pero que no guarde los mandamientos de Dios. Usted no necesita guardar los mandamientos de Dios, está hablando en lenguas, usted está llena del Espíritu Santo. Es un engaño de Satanás. No es el verdadero don de lenguas. Mis apreciados, ¿qué más está haciendo Satanás? Dice que los mandamientos eran de Moisés. Le pregunto, ¿los mandamientos eran de Moisés? No, el Señor dice mis mandamientos. Los mandamientos son de Dios. Es más, si usted busca en Éxodo capítulo 31 versículo 18, dice que los mandamientos los escribió Dios con su propio dedo. Con su propio dedo los escribió Dios. Así que los mandamientos no eran de Moisés, eran de Dios. Ahora hay otra prueba más. Ustedes que son estudiosos de la Biblia, miren, hay personas que se le acercan a usted y si usted le dice que hay que guardar los mandamientos de Dios, dicen no, eran de Moisés. Y ya los mandamientos de Moisés no hay que guardarlos, están abolidos. ¿Han escuchado esa expresión? Están abolidos. Ahora, le pregunto, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham existió en el año 2050 después del Edén. Adán, Sene, Arfaxac, Sela, Eber, Peler, Reú, Serug, Nacor, Tarea, Abraham. Cuando llega Abraham, ojo, 20 generaciones, año 2050, llega Abraham
no existía Moisés. Yo quiero que alguien abra la Biblia y lea Génesis 26:5. ¿Abraham guardaba los mandamientos de Dios? ¿Ya había nacido Moisés? No. ¿Saben cuándo nació Moisés? Mire, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Esrón, Aminadac, en los días de Naasón, 550 años después, aparece Moisés en la historia bíblica. 550 años antes de Moisés, ya Abraham guardaba los mandamientos de Dios. ¿Cómo se atreve un predicador a decir que los mandamientos, o una persona a decir que los mandamientos eran de Moisés, si ya Abraham los guardaba y Moisés no había ni nacido? Si nos damos cuenta, el engaño de Satanás, no haya cómo decirle a la gente justificaciones mentirosas para que no guarden los mandamientos de Dios. La otra gran mentira, dice, es que Cristo quitó la ley, los mandamientos fueron abolidos. Mis apreciados, ¿qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido a quitar la ley o los profetas, no las he venido a quitar, sino ¿a qué? A cumplir. Cristo no vino a quitar la ley, por el contrario, si usted, a los que están copiando los versículos y quieren llevarlos, primera de Juan capítulo 3 versículo 24, dice que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios se casó con Dios. Primera de Juan 3:24, qué lindo, dice, el que guarda los mandamientos de Dios está en Dios y Dios está en él. ¿Notan? Ahora, ¿a quiénes persigue Satanás? ¿A qué tipo de cristiano odia Satanás? Alguien que busque Apocalipsis 12:17 rápidamente y miren Satanás a quién persigue. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? A los que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12:17. Vamos a esperar que lo busquen y lo vamos a leer. Satanás le hace guerra a la descendencia de Dios, al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Satanás los odia, los persigue, les hace guerra. Mis apreciados, los mandamientos no han sido quitados. La ley de Dios está vigente. Los 10 mandamientos están vigentes. ¿La Biblia menciona uno por uno los 10 mandamientos? Sí los menciona. Sí los menciona. Hoy por el tiempo no los vamos a leer. Mañana al empezar el tema vamos a mirar, quizá nos vamos a sorprender que los mandamientos que usted conoce no son igualitos a lo que la Biblia menciona. Pero mañana vamos a ver en el libro de Daniel que hubo un poder al que en Daniel capítulo 7 versículo 2 dice que hubo un poder. Daniel lo llama bestia. Permítame, voy a leerlo, pero no quiero que se vaya con un concepto equivocado. Daniel capítulo 7, los que tengan la Biblia pueden mirarlo y leerlo conmigo. Daniel 7, versículo 2, ¿qué dice la palabra del Señor? Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche y vi que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Habla de 4 bestias. ¿Quiénes son las bestias en la Biblia? Léalo en el versículo 17. ¿Qué dice Daniel 7:17? Estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra. A esos reyes que iban a gobernar en contra de Dios, ¿cómo lo llama la Biblia? Grandes poderes, lo llama una bestia. Y dice que eran 4 grandes reyes. Ahora, ¿qué iba a hacer uno de esos 4 grandes reyes? ¿Qué iba a hacer? Léalo ahí en el versículo 25, Daniel 7:25. Que ese rey hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué más? A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué más? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Iba a levantarse un poder y se levantó. Mañana vamos a mirarlo en la historia. Vamos a ver cuándo se levantó ese poder. Les voy a anticipar la fecha: 7 de marzo del año 321. Voy a ver si puedo mañana traer las copias de ese edicto y se las voy a regalar. Pero si usted tiene acceso a Google, esta noche busque el diccionario enciclopédico eclesiástico hispanoamericano y se va a dar cuenta de lo que está escrito ahí. ¿Quién fue el que se levantó y cómo quisieron cambiar los tiempos y la ley? Y si usted mañana, cuando abramos la Biblia, usted encuentra que algún mandamiento no está conforme a lo que usted conocía, entonces recuerde que hubo un poder y vamos a mirar en qué fecha ese poder fue que cambió
quiso cambiar los mandamientos para que la gente no guarde los mandamientos de Dios. El tema de mañana es importantísimo. Si usted iba a faltar alguno, era el de hoy. Al de mañana no puede faltar. Es supremamente importante. Llego a la parte final diciéndoles la última mentira que Satanás está dando. Quiero pedirle a Sonido que por favor me ponga este pequeño video. Es un video de 30 segundos. 30 segundos no más. Escúchenlo por favor y apaguemos la luz aquí adelante para que se pueda apreciar bien. Miren el último engaño que Satanás está haciendo, porque él no quiere que la gente haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Quizá ustedes ya lo han visto en televisión. ¿Qué le pasaba a Juan? Que vio una bestia y era Jesucristo. Él vio una bestia, vio un dragón. Un cristiano no tiene por qué desmayarse. Yo no encuentro en la Biblia en ninguna parte que al recibir el Espíritu Santo una persona convulsione de esa manera. ¿Quién más que los apóstoles llenos del Espíritu Santo? Y en ninguna parte dice la Biblia que convulsionaban, ni al hacer una sanidad. Vea, ¿qué hay en el saco de ese predicador? Que la gente cae desmayada. ¿Qué hay? Es el último engaño que Satanás está haciendo a la humanidad para confundirla. Para confundirla, miren. Paremos el video, por favor. Volvamos a la diapositiva. Mis apreciados, ¿saben una cosa? Eso que vimos ahorita no es otra cosa que el último engaño. Satanás fue el creador del hipnotismo. Y esos falsos milagros, porque son falsos, los identifica la Biblia como milagros mentirosos. Milagros mentirosos. No los hace Dios. Son hechos por la mente maestra de Lucifer, pero él los hace para impactar. Mucha gente se va y llena congregaciones de miles de personas para ver esos milagros o para que le hagan esos milagros, no sabiendo que quien lo hace no es Dios y que ese milagro no es gratis. Es para que yo no haga la voluntad de Dios. Quiero que vean, mis apreciados, lean conmigo este pensamiento. Quiero decirles que la cura por el poder de la mente es una ciencia ¿qué? Satánica. Satanás es la mente maestra que ha inventado esta ciencia. Y vean la orden: separaos de todo lo que parezca hipnotismo, porque es la ciencia utilizada en su trabajo por los instrumentos satánicos. Cuando los que se dedican a esta ciencia se alaban por las grandes y buenas obras que dicen llevar a cabo, no se dan cuenta que están trabajando para su majestad Satanás. Lean, si quiere cómo tomarle una foto a estos 3 versículos, por favor tómesela y lo lee en casa. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9, el Señor dice que Satanás va a dar poder a las personas para hacer milagros mentirosos, para engañar, porque él sabe que el que no haga la voluntad de Dios no podrá entrar al reino de los cielos. No podrá entrar al reino de los cielos. Mis apreciados, el tiempo ha terminado, el tema ha terminado. Solo me falta preguntar en el nombre de Dios, a la luz de la Santa Biblia, ¿cuántos de los presentes creen que los 10 mandamientos son la ley de Dios, no de Moisés? ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creo, porque es palabra de Dios, es la ley de Dios. Ahora quiero preguntarle solo a los amigos que están con nosotros. Amigos, si hoy hemos visto que la ley está conformada por los 10 mandamientos, son la ley de Dios, ¿cuántos de ustedes creen que los 10 mandamientos sí están vigentes y que Dios desea que nosotros podamos obedecerlos? ¿Cuántos lo creen? Los felicito, los felicito. Tienen razón, así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. El pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 22:14 dice que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, dice, son los que entrarán en las puertas de la nueva Jerusalén y comerán del fruto del árbol de la vida. Pero los que no guardan los mandamientos quedarán fuera. Note, ¿quiere saber cuál es la voluntad de Dios? En la Biblia está expresada la voluntad de Dios y estamos llamados para obedecerle. Digámosle a Dios en esta noche: Señor,
ayúdame a guardar tus mandamientos. Yo no soy capaz, soy demasiado imperfecto, soy demasiado débil, soy pecador. Yo no puedo guardar una ley que describe tu carácter santo. Pero como dice la Biblia, Cristo dice, yo te daré un corazón nuevo y haré. Cristo hará. Él dice, yo haré que usted guarde los mandamientos. Yo te voy a capacitar para que tú los guardes. Yo te voy a capacitar. Así que en la oración le vamos a decir a Dios en esta noche, Señor, capacítame. Ven a vivir en mí y hazme un obediente a tus mandamientos. ¿Quieren que lo hagamos? Vamos a colocarnos en pie. Tengamos la palabra de oración. Oremos. Bondadoso y amante Padre, gracias por habernos permitido venir en esta hora. Gracias por tu palabra. Qué linda es la Biblia, es como una lámpara. Cómo nos hablas de claro, de bonito, Señor. Señor, hoy hemos comprendido que Satanás es el máximo anticristo. Y él está queriendo engañar a la gente que niegue la existencia de Cristo y del Padre. Que niegue que Cristo vino a morir para desvirtuar el sacrificio de nuestra salvación. Señor, y tú los llamas anticristos. Pero Satanás también quiere hacer que la gente no obedezca tu palabra. Porque si hay una persona que no obedece tu palabra, es del anticristo. Pero el que obedece tu palabra es de Cristo. Yo pregunté en esta noche, ¿cuántos a la luz de la Santa Biblia creen que los 10 mandamientos son la ley de Dios? Todos alzamos la mano, Señor. Hoy hemos creído esta gran verdad. Pero también pregunté a los amigos, ¿cuántos creen que los 10 mandamientos están vigentes? Y ellos levantaron la mano, Señor. Nosotros también lo creemos y queremos hacerte una petición en esta hora. Señor, tú sabes que somos débiles, tú sabes que somos pecadores, tú sabes que somos frágiles. Señor, por favor, tú has prometido darnos un nuevo corazón y hacer que nosotros guardemos tu ley. Señor, haz esa promesa realidad en nosotros. Queremos ser hijos tuyos, obedientes a tu palabra, para vivir conforme a tu ley. Danos tu bendición al ir a casa en esta noche. Que tu presencia venga con nosotros y permítenos poder venir mañana para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo imploramos.